vamos a ver causas de panhipopituitarismo. Panhipopituitarismo, vamos a tener una disminución de las hormonas que son secretadas por la adenopófisis y también una disminución de las hormonas que son almacenadas en la pituitaria posterior. Entonces, las causas las vamos a dividir, por ejemplo, en las que son por un efecto vascular, o sea, por ejemplo, por disminución de sangre o así. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un evento cerebrovascular, el paciente puede tener daño a la pituitaria, puede tener daño al hipotálamo, y eso puede terminar en panhipopituitarismo. Entonces, un evento cerebrovascular, porque esto puede dañar a la pituitaria o puede dañar al hipotálamo, o a los dos. Otra es, por ejemplo, que el paciente tenga hipoxia, sea cual sea la causa. Hipoxia, si tenemos hipoxia, todos los órganos no van a estar recibiendo suficiente sangre, y eso incluye la pituitaria y el hipotálamo. Otra es, por ejemplo, que el paciente tenga síndrome de Sheehan. Síndrome de Sheehan, esto lo vimos en otros videos, pero básicamente es cuando la paciente está embarazada, la pituitaria crece y el suplemento de sangre no, pero como la pituitaria fue creciendo poco a poquito, se va adaptando al poco suplemento de sangre que tiene. Pero si al momento del parto, por ejemplo, hay un sangrado masivo, disminuye muchísimo el suplemento de sangre a la pituitaria, y bueno, a todos lados, pero también a la pituitaria, y eso que la pituitaria ya creció y necesita aún más sangre. Entonces, es un paciente que va a estar sangrando y la pituitaria está demandando más sangre, vamos a tener necrosis de la pituitaria. Esto lo vemos más específico en otros videos. Aquí nada más lo hago como de resumen. En síndrome de Sheehan, otro es, por ejemplo, que tengamos enfermedades, que tengamos infecciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos infección con Mycobacterium tuberculosis, si el paciente tiene tuberculosis, si el paciente tiene infección con hongos, o si el paciente tiene, por ejemplo, infección con parásitos, esto se puede infiltrar en la pituitaria o en el hipotálamo. Esto es, vamos a poner, aquí está una vista lateral del sistema nervioso central. Aquí está el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal. Por aquí está el hipotálamo y aquí está la pituitaria. Por ejemplo, si tenemos infección con Mycobacterium tuberculosis, podemos tener infección y que se infiltre la bacteria aquí en el hipotálamo o en la pituitaria. Y esto, o sea, el infiltrado, va a hacer daño a la pituitaria o daño al hipotálamo y vamos a tener panhipopituitarismo. Lo mismo para los hongos, lo mismo para los parásitos. Otro es, por ejemplo, que tengamos trauma. Si tenemos trauma al cerebro, esto puede dañar al hipotálamo, puede dañar a la pituitaria, puede dañar el tallo pituitárico, y generalmente el paciente va a tener diabetes insípida, pero podemos tener un panhipopituitarismo. Otro es, por ejemplo, radiación. Si por alguna razón al paciente le damos radiación, especialmente, por ejemplo, radiación por un tumor o una cosa así, si el paciente recibe radiación, la radiación puede dañar la pituitaria, puede dañar el hipotálamo y el paciente va a tener panhipopituitarismo. Otra es, por ejemplo, cirugías. Cuando hacemos cirugías, una de las complicaciones es que siempre se hace fibrosis. Entonces, al hacer cirugía, se puede hacer fibrosis aquí, se puede hacer fibrosis aquí, si es que hicimos cirugía de alguna de las zonas cercanas. Y al hacer fibrosis, estamos dañando estas células. O el simple hecho de hacer, por ejemplo, resección de la pituitaria por un tumor, por ejemplo, si hacemos resección de la pituitaria, que va a ser pues por una cirugía, el paciente va a tener panhipopituitarismo. En cirugía, por dos causas: una, por remover el tejido, o sea, remover la pituitaria o remover el hipotálamo, y la otra, porque esto tiene como complicación fibrosis. Otra es, por ejemplo, ya vimos infecciones. Otra es que el paciente tenga cosas que se infiltren. Cosas que se infiltren son, por ejemplo, las enfermedades granulomatosas. Yo voy a borrar aquí. Enfermedades granulomatosas, o sea, cosas que producen granulomas. Entonces teníamos así. Por ejemplo, si tenemos alguna cosa que produce granulomas, los granulomas se pueden infiltrar aquí en la pituitaria o en el hipotálamo. Cosas que producen granulomas es, por ejemplo, ya vimos que infección con Mycobacterium tuberculosis. Los hongos también producen granulomas. Ahora, cosas que no son infecciones que producen granulomas es, por ejemplo, el granuloma eosinofílico, que es un tipo de histiocytosis. Otra es, por ejemplo, que el paciente tenga hipofisitis linfocítica autoinmune, que es una enfermedad autoinmune que generalmente se presenta junto con gastritis atrófica o
con tiroiditis de Hashimoto. Esas son enfermedades granulomatosas. Otras cosas que pueden hacer infiltración, o sea, que se pueden infiltrar aquí en la pituitaria o en el hipotálamo, es por ejemplo sarcoidosis. Bueno, aquí también tenemos granulomas y esos son granulomas no gaseosos. Entonces la sarcoidosis. Otras, por ejemplo, que tengamos hemocromatosis. O que tengamos, por ejemplo, amiloidosis. Otras, por ejemplo, que tengamos tumores. Entonces, por ejemplo, un tumor de la pituitaria puede ser un tumor secretor, pero pueden ser tumores no secretores. Generalmente los macroadenomas son tumores no secretores. Si tenemos, por ejemplo, un tumor aquí de la pituitaria, el tumor, o sea, van a ser células que están proliferando y empiezan a crecer y crecer y crecer. Por ejemplo, digamos, aquí están las células de la pituitaria anterior que producen, por ejemplo, la ACTH. Y aquí están las células que producen la prolactina. Y aquí están las células que producen la TSH. Y aquí están las células que producen las gonadotropinas. Por ejemplo, si tenemos un tumor no funcional, o sea, un tumor que no secreta hormonas, por ejemplo, de estas células, proliferan estas células y empiezan a comprimir a las otras células. Y entonces las otras células pues ya no producen hormonas. Entonces podemos tener panhipopituitarismo por compresión de la pituitaria por un tumor de sí misma, un tumor de la pituitaria. Entonces tumores de la pituitaria. Otra, tumores del hipotálamo. Tumores del hipotálamo, como es por ejemplo un craniofaringioma, que sea obviamente más común en niños, o por ejemplo meningiomas, o por ejemplo gliomas. O también otras cosas que se pueden infiltrar aquí es que tengamos metástasis de un tumor. Por ejemplo, un tumor de donde sea, de ovario, de pulmón, de colon, donde sea. Un melanoma, por ejemplo. Si el tumor metastatiza aquí, vamos a tener infiltrado aquí. Y esto va a dañar a las células. O sea, vamos a tener células que están ocupando el espacio del hipotálamo, células que están ocupando el espacio de las células de la pituitaria. Y eso va a ser panhipopituitarismo. Entonces, causas de panhipopituitarismo son, por ejemplo, causas que tienen que ver con la sangre, el suplemento de sangre y así, como síndrome de Sheehan o un evento cerebrovascular o que tengamos hipoxia. Pueden ser infecciones como infección con Mycobacterium tuberculosis, con parásitos o con hongos. Pueden ser cosas que producen granulomas como la histiocytosis, que es el granuloma eosinofílico, las infecciones que es tuberculosis, hongos o sarcoidosis, o por ejemplo puede ser que el paciente tenga hemocromatosis, tenga amiloidosis, o tenga tumor de la pituitaria, tenga tumor del hipotálamo, o metástasis a la pituitaria, metástasis al hipotálamo, o lo que me falta mencionar es síndrome de silla turca vacía, que es donde el paciente no tiene la pituitaria, o que el paciente tenga apoplexia de la pituitaria. Pero esto lo vemos en los siguientes videos. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.